Bueno, en primer lugar, agradecer desde Voces Libres la invitación al PP y simplemente eso, daros las gracias por permitirnos trasladar nuestras ideas, que esperamos sean acogidas por los políticos, que al final los estudiantes sabemos lo que estamos pasando porque vamos a la universidad día a día, pero igual a vosotros os cuesta un poco ver la cotidianidad y, digamos, la complejidad que tiene a lo que nos estamos enfrentando, sobre todo en las universidades públicas. Hablo en nombre de Voces Libres porque la mayoría de nuestros socios forma parte, asiste diariamente a una universidad pública y se enfrenta pues, a esos desafíos. Entonces, antes de hablar de la universidad pública en este caso, antes de analizar qué está pasando en nuestros campus, creo que es necesario retroceder al origen, retroceder a la escuela, a esos primeros años donde se siembran las ideas que más tarde en la universidad florecerán o se marchitarán. Y para hacerlo necesitamos empezar por algo muy sencillo pero fundamental, y es decir con claridad qué no es educación. Porque solo entendiendo lo que no es, podremos comprender cómo una generación entera, la nuestra, ha llegado a asumir como normal que la discrepancia es violencia, que la crítica es una agresión y que el otro, el que piensa distinto a nosotros, es un enemigo. Y solo así podremos explicar episodios tan graves y tan deplorables como el que ha ocurrido hace unas semanas en Pamplona, que desde Voces Libres condenamos, sin ningún ápice de duda, donde un grupo de universitarios, como nosotros, bueno, para nada parecidos a nosotros, pero que acude a la universidad, agredió brutalmente a un periodista, haciendo como si eso fuera un acto prácticamente terrorista. Era la Berchale, ¿no? ¿Qué podemos esperar? Pero esto no apareció de repente, se estuvo fraguando durante muchos años, silenciosamente. Por ello, vamos a comenzar para decir que no es educación decirle a un niño de 7 años que puede sentirse del sexo que quiera y obrar en consecuencia. Y no lo es porque un niño no es emocional, ni cognitiva, ni moralmente consciente para cargar con una decisión de tal calibre. Una decisión que muchos adultos ni siquiera son capaces de manejar. Y eso no es acompañamiento, no. Eso es abandono, abandono del menor. Tampoco es educación que personas que ni siquiera aprobarían el B2 de castellano hayan convertido el idioma en una batalla campal ideológica. Porque el castellano utiliza la economía del lenguaje, sí. Una regla que aplica para un grupo heterogéneo de hombres y mujeres utilizando el masculino del plural. Y eso no es un instrumento de opresión, no, es una regla gramatical. Transformarlo en dogma al servicio del feminismo instrumentalizado, que victimiza a unas y criminaliza a los otros, no enseña para nada a identificar lo que es el maltrato. No, nos enseña a vivir en permanente conflicto con el otro. Tampoco es educación que personas que ni tan siquiera conocen la historia de España, que no saben lo que son las leyes de Burgos, quieran reescribir la historia para acomodarla a su relato moral. Decir que España masacró Iberoamérica y silenciar que se crearon instituciones, que se reconocieron derechos y que se abolió por primera vez en la historia de la humanidad la esclavitud, gracias a Isabel la Católica. Renegar de todo ello no forma ciudadanos críticos, no. Forma ciudadanos maleables, que precisamente es la intención que tienen. Tampoco es educación, y esto sí me gustaría incidir especialmente, pasar de curso con 3 suspensos. Además de que, por añadir, que el contenido académico se reduce año tras año. Pero esto no es una muestra de empatía, nada que ver. Esto es una falta de respeto. Es una falta de respeto hacia el alumno, hacia su inteligencia y hacia su futuro. Porque una sociedad que normaliza la ley del mínimo esfuerzo acaba siendo mucho más dócil ante el poder. Y lo más preocupante, a mi juicio, es que así se transmite una idea profundamente peligrosa, la de que el esfuerzo no importa y la de que la constancia es innecesaria. Pero creo que todos los que estamos aquí somos conscientes de que las cosas que tienen más valor en la vida y que merecen más la pena, como una familia sólida, eso implica esfuerzo. Como un trabajo que nos llene y que realmente nos sintamos realizados con ello, eso implica esfuerzo. Una relación sana y respetuosa, ya sea de amistad o de pareja, exige esfuerzo. Y negarnos esto es impedir desarrollarnos como seres humanos plenos. Porque solo diré una cosa. Quienes más me enseñaron fueron quienes más me exigieron. Quienes confiaron en mí. Quienes supieron que podía dar más de mí misma, incluso cuando yo no lo sabía. Aquellos que no se conformaron con enseñarme lo que venía en un currículo,
No. Me enseñaron a escribir bien, a leer correctamente y a expresarme como debía. Todos ellos han hecho que cada día fuese un poquito mejor, pero sobre todo, todos ellos me han ayudado a construirme como persona. Y, en último lugar, me gustaría afirmar que no es educación. No es educación este relativismo que enseña que todo depende del punto de vista con el que se mire. No, existen hechos verificables, existen criterios objetivos y también existen mentiras, y hay que señalarlas como tal. Porque si hoy estamos hablando de esto, si hoy discutimos lo que ocurre en la universidad, es porque la universidad, lejos de corregir esa deriva, lo que ha hecho es amplificarla. Lo digo no porque me lo haya contado nadie, lo digo porque soy estudiante y lo he vivido. Porque he tenido una profesora de Derecho Penal Internacional que el primer día de clase justificó abiertamente el boicot a la Vuelta Ciclista a España, en Madrid. Además, con una naturalidad que parecía que su opinión política era digna de un hecho académico. También he tenido un profesor de Economía Internacional que, sin un ápice de duda ni tampoco espacio alguno para que le confrontásemos, afirmaba que era necesario renacionalizar todas las empresas o que los impuestos eran imprescindibles, sin excepción alguna. Un profesor que además interrumpía argumentos, que recurría constantemente al insulto gratuito, ya conocido por todos, de fachas de ultraderecha, ante cualquier discrepancia. Un profesor que trató de insultarme llamándome ultraliberal, simplemente por negarme a repetir su discurso. Cuando lo que debería dar vergüenza, de verdad, es seguir defendiendo esas ideas arcaicas, que dejaron de tener validez hace más de 30 años, cuando cayó el muro de Berlín y el resto del mundo nos dimos cuenta del nivel de desidia y de pobreza de la población que vivía bajo la distopía que ellos llaman comunismo. Eso sí. Pero no, todo esto no es un incidente aislado, es el síntoma. Esta es la universidad que recibe a los estudiantes formados en la escuela del relativismo, del dogma identitario y de la renuncia al esfuerzo. Una universidad donde la autoridad académica de estos profesores no se ejerce desde el conocimiento, sino desde la ideología. Una universidad que confunde enseñar con imponer. Y esta deriva, por increíble que nos parezca, no apareció con la izquierda contemporánea ni con Gramsci. No, mucho antes, Rousseau ya defendió en el Emilio la creación de un nuevo hombre para una nueva sociedad, a través de una educación sentimentaloide y pedagógica, moldeada para servir al fantasma de la voluntad general. A partir de ahí comenzó a infiltrarse la ideología en la instrucción. A partir de ahí se sembró la renuncia a la verdad y a partir de ahí empezó la idea de que todos los relatos valen lo mismo, cuando uno está construido sobre datos y el otro sobre deseos frustrados. Y hoy vemos las consecuencias. El conocimiento ha sido desplazado por la ideología, la verdad sustituida por el relato, y la universidad pública ha quedado reducida a mero altavoz político. Y si queremos recuperar la universidad, antes debemos recuperar la escuela. Si queremos ciudadanos libres, antes hay que enseñarlos a pensar y no a repetir. Si queremos a buscar la verdad, no a huir de ella, y si queremos aprender a debatir, tenemos que enseñar que no hay que destruir al que piensa diferente. Porque solo así podremos aspirar a una sociedad donde el saber vuelva a tener más valor que el dogma y donde la educación deje de ser un arma ideológica para volver a ser lo que siempre debió ser, la puerta a la libertad. Porque hoy me gustaría hablaros de una educación que sí enseña, que nos exige porque cree en nuestras capacidades, que nos prepara para la vida y no para la queja, y que nos hace más fuertes y más disciplinados, en lugar de victimizarnos. Porque educar no es protegernos del mundo, sino prepararnos para afrontarlo con criterio, con responsabilidad y con muchísima ambición. Muchas gracias. Bueno, sí.